Los avances de hoy nos permiten vivir más, pero ¿cómo podemos vivir mejor? Celia Fermón Y Nancy Steinberg te invitamos a compartir con nosotras la suma de nuestras experiencias para descubrir las virtudes de los años dorados. aprenderás a recorrer este camino al lado de tus adultos mayores y, ¿por qué no?, Al mismo tiempo, comenzar a preparar tu propio sendero. El síndrome del cuidador quemado, quemada, es el que se caracteriza por la presencia de estrés, ansiedad, depresión, irritabilidad, insomnio, dificultad de concentración, apatía, pérdida de apetito, dolor de cabeza o abuso de sustancias nocivas, entre otros. Diccionario de los Cuidados Oxfam. Años longevos, para vivir una madurez responsable. Retoma algunas herramientas para disfrutar del resto de tu vida. Años longevos. Bienvenidas, bienvenidos a Años Longevos en Ciudadana 660 con todas las voces prácticas y empáticas a favor de las personas cuidadoras en este espacio que les compartimos cada martes a las 10 de la mañana. Yo soy Maru Iniestra, les doy la bienvenida para compartir los próximos 30 minutos sobre este importantísimo tema. ¿Cómo cuidarme para poder cuidar? Muy importante, y les hacíamos este sondeo en las redes sociales, les preguntamos, como persona cuidadora, ¿qué factor sería primordial para favorecer tu autocuidado y evitar la sobrecarga? Evitar llegar al burnout o a ser una cuidadora quemada, un cuidador quemado. Y lo que nos respondieron fue, con un 6% de votos, que hace falta contención emocional, con un 13% capacitación, con un 19% empatía social, y con un 63%, el factor primordial para favorecer el autocuidado y evitar la sobrecarga, según este sondeo, es la colaboración familiar. Qué importante, ¿no? Qué importante la corresponsabilidad. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Le damos la bienvenida en la vía telefónica a nuestras invitadas, la doctora Nancy Steinberg, psicoterapeuta, directora general de Psicomédica SC. Doctora Nancy, bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Muchas gracias a ti y al auditorio que nos está acompañando. Al contrario, gracias, doctora Nancy. Y a la maestra Celia Fermón, fisioterapeuta, directora de Balance en Movimiento. Maestra Celia, bienvenida. Mucho gusto, Maru. Al contrario, el gusto de estar con ustedes, con tu auditorio, y esperamos pues sea de mucha ayuda todo lo que les vamos a comentar. Gracias. Seguramente, y me gustaría partir de, es percepción, ¿no? Pero finalmente esta encuesta que hicimos arroja datos interesantes, cómo la colaboración familiar es básica, es importante, es indispensable. A veces no contamos con ella, a veces no sabemos cómo plantearla, cómo solicitarla, y quisiera que nos den ustedes pues esas pautas desde su experiencia de cómo tener conciencia, por una parte, del autocuidado y por otra, cómo elaborar esa estrategia o ese plan que sea pues ya integrado a nuestra vida cotidiana y no esperar a que algo nos ocurra. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién quiere tomar la palabra? Pues mira, importantísimo me parece, y además maravilloso que hayan hecho esta encuesta porque nos hace cambiar un poquito el inicio de dónde íbamos a comenzar con todo pues todas estas estrategias, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, lo que dices es muy cierto. A veces no ayudamos o no todos en la familia ayudan, pero a veces no sabemos pedir. Sí. Entonces, también ese es un factor que tenemos que tener como muy claro, cuándo pedir, cómo pedir y a quién pedir. Entonces, ahí también es importante hacer como una autoexploración, porque a veces creemos que podemos con todo, ¿no? Entonces, empezar por autovalorarnos como cuidadores y saber que no podemos cargar el mundo, no somos Charles Atlas para cargar el mundo en nuestros hombros, ¿no? Sí, porque además muchas veces se entiende como cuidador una persona profesional o una persona que contratamos y que viene a apoyar, pero también muchas veces el cuidador fundamental es un familiar, es una hija, es un hijo, que es quien, o la pareja, que es quien se está haciendo cargo de la persona, y esta persona también se convierte en un cuidador que necesita, verdaderamente requiere del apoyo de los demás familiares. Y como mencionaba Celia, no sabemos muchas veces pedirlo.
Uh-huh. Doctora Nancy, y yo creo que además no sabemos pedirlo y por otra parte tampoco sabemos establecer límites que igual nos favorecen, ¿no? Correcto, sí, definitivamente ahí lo que hablas de la palabra límites, por eso todo se tiene que hablar claro y se tiene que hablar se tiene que diseñar una estrategia en casa, saber con qué cuentas, con qué o quién de plano no contamos, porque a veces en ocasiones hay gente con la que no puede o no quiere, sí, y está bien, ¿no? Pero tener como un plan muy claro de saber con cuáles son nuestras fortalezas de cada quien en la familia, cuáles no, y saber en base a eso diseñar un plan y poder tener como una agenda estructurada de qué es lo que vamos a hacer con nuestro adulto mayor. En el caso cuando decía Nancy, cuando es una hija, un familiar, pues a veces se da por sentado que tienes que hacerlo y muchas veces no es así, ¿no? O sea, sí lo tienes que hacer, pero es más bonito si elige uno hacerlo y uno puede elegir mejor, estando en mejor estado tú como cuidador de salud y sin sentir la obligación porque además no estás pagado como un cuidador externo, ¿no? Entonces hay que buscar estrategias para que tú te sientas en esa elección. Y fíjate, cuando tú hablabas de límites, sí, ¿no? muchas veces nosotros mismos no sabemos ponernos límites. Por ejemplo, hay gente que por naturaleza es muy generosa y es una gente que da, que se pone en disponibilidad para dar y está dando y dando y dando. Y el mensaje que los demás reciben es, esta persona, yo cuento con ella, y entonces le empiezan, a veces sin darse cuenta, y a veces a pesar de darse cuenta, le empiezan a cargar la mano. Esta persona generosa está dando y dando y dando, pero poco a poco, sin percatarse, empieza a guardar cansancio, necesidad de apoyo, resentimiento, y llega un momento en que ya no puede, y al momento de tener que pedirlo, o le sale mal, o le sale fatal, y finalmente daña lo que está sucediendo. Sí, porque además es un poco, oye, pero ¿qué pasó si tú eras la que dabas siempre, no? Claro, ya es como tu obligación, Ajá. ya nadie te da las gracias y todo el mundo da por hecho esta situación. Por eso en el programa de hoy que platicábamos antes fuera del aire es cómo cuidarte para cuidar. Si tú estás bien, puedes cuidar mejor. Fíjate que me hace recordar esto que dice ahorita Celia, en el ejemplo que ponemos muchas veces de cuando tú vas en un avión y de pronto viene la sobrecargo y te da al principio unas indicaciones y dice, en caso de una pérdida inesperada de presión, caerán mascarillas del techo. Tome la mascarilla más cercana y colóquela sobre su cara. Y después, si viaja usted con un adulto mayor o con una persona que necesita de apoyo, asista a la persona. Y aquí es igual, porque primero tienes que empezar por cuidarte tú. Si tú no te pones primero la mascarilla, tienes más o menos 30 segundos antes de desmayarte. Y entonces ni te salvas tú, ni salvas al adulto mayor o al pequeño que viaja contigo. Aquí es igual, tienes que empezar por tenerte tú en cuenta, porque si no, ni te vas a salvar tú, ni puedes cuidar a quien está a tu cargo. Y además es muy importante, Nancy y Celia, esta parte que nos resalta, ¿no? De la claridad, hay que tener esa claridad, porque esta generación crecimos con el paradigma al revés, de si tú estás bien, yo estoy bien. Y hoy sabemos que no es así. Primero, si yo estoy bien, tú vas a estar bien. ¿Por qué le vamos a delegar esa responsabilidad al otro o a la otra? Que aunque quisiéramos, no se puede. Correcto. ¿No? No, totalmente. Y además también en esta generación nos está pasando mucho que pues muchas veces los hijos se tienen que ir a vivir fuera, viven lejos, es un solo hijo, antes eran muchos. Entonces todo eso nos está obligando a prepararnos de una manera distinta a todo esto que nos viene, ¿no? En ocasiones hay las posibilidades económicas de tener una ayuda en casa, de ponerlos en algún lugar, en alguna casa especializada, donde, obviamente no hay que abandonarlos, ¿no? Se les pone para mejorar su calidad de vida, ¿no? Pero se está complicando la situación a medida que las sociedades se van reestructurando y se van reinventando, ¿no? Claro, los modelos de familia han cambiado muchísimo y es hora de que nos pongamos las pilas a educar en cuidados y en autocuidado. Claro. Y bien, entonces podemos entrar un poquito en lo que es el tema, ¿qué significa el autocuidado? ¿Qué ¿no? significa el autocuidado? Y entonces,
Pues generalmente de lo que estamos hablando es que es súper importante cuidar de ti mismo para poder cuidar de manera efectiva, y ya que dije afectiva, también a los demás. ¿Qué puedes considerar? Empecemos, por ejemplo, por esta parte que señalaban de empatía, pero empatía contigo mismo. Dedica tiempo a actividades que te relajen, que te hagan sentir bien. Ejemplos: meditar, hacer ejercicio, leer o pasar tiempo con tus seres queridos. Para algunos, por ejemplo, puede ser ir a bailar, pero también para otros puede ser tomar un baño de tina caliente. Identifica qué significa para ti, qué actividades a ti te hacen relajarte y trata de buscar espacios para darte esos momentos. Ya que ahora que dice Nancy esto, es bien importante que nos demos cuenta que estamos entrenados a la cultura de no seas egoísta, y a veces ni nos cuidamos lo suficiente y sentimos culpas al cuidar lo que sí tenemos que cuidar. Entonces es muy importante que también sepamos que aunque tengas una persona muy enferma o muy delicada de salud, tienes derecho a estos espacios porque esos te van a dar aire. Es como la mascarilla del avión que mencionaba Nancy. Y ahí nos vamos a un segundo plano que también tenemos que cuidar muchísimo, que es tu salud física. Como tú bien mencionabas, Maru, si estás en un burnout o ya caíste en un agotamiento donde ya no responden tus músculos, no responde tu fuerza, te quedas dormida, pues no vas a poder cuidar adecuadamente a nadie, ¿no? Si no te estás pudiendo cuidar ni a ti. Entonces es importante comer de manera balanceada, saber que tenemos que tener una nutrición cuidada, mantener una rutina de ejercicio regular, porque eso, independientemente de que libere el estrés, pues nos ayuda a toda la cuestión de nuestra salud general y genera endorfinas que nos ayuda a quitar toda esta tristeza o esta depresión que podemos tener por saturación, ¿no? Y asegurarnos de descansar lo suficiente. Como te decía, aquí no hay superhéroes, nadie podemos no dormir, no comer, no bañarnos, tenemos que tener nuestros horarios bien estipulados. Y fíjate que esto remite a la parte de la presentación que tú hiciste del programa, que es, debes como reclutar a la familia para que te apoyen en tu autocuidado y que haya claridad. Por ejemplo, si tú te pasaste toda la noche cuidando a la persona y esta persona tuvo una muy mala noche, pero tú cubres turnos de 24 horas, tal vez organizarte para poder tomar una breve siesta, un breve descanso, o incluso salirte a dar una vuelta y caminar para darte ese momento de aire y poder regresar en pleno deseo de estar con la persona y con las habilidades para poderla acompañar y cuidar. Y aquí, mira, en algunas ocasiones pasa en las familias que te dice alguien, es que yo no puedo por mi trabajo, porque viajo, me parece perfecto, pero ese turno tú lo cubres, o tú o pagas a alguien que lo cubra por ti, pero yo no voy a hacer 2 turnos, ¿no? Sí. Porque entonces me voy a agotar. Entonces, la persona que no pueda de alguna forma, siempre puede de otra. Entonces, que cubra de alguna manera la parte que le corresponde hacer como miembro de la familia o miembro de la estructura de cuidados de una persona. Sí, yo creo que esto es súper interesante y nos lleva probablemente a otro de los puntos que también son muy importantes, cómo cuidar tu salud mental, ¿eh? Es decir, cómo puedes tú estar realmente presente para lo que se necesita de ti y al mismo tiempo cuidar que tú no te estés dañando desde el punto de vista mental. Tomar conciencia, practicar la autoconciencia y la autorreflexión, esto que llaman ahora también mindfulness, estar presente a lo que tienes que hacer, pero a lo que tú estás necesitando también. Si tú te sientes que ya estás sobrecargado, si sientes que estás abrumado, es importante que consultes con un profesionista de la salud mental. Ese es el punto clave para manejar el burnout, que tú reconozcas cuando tú te estás ahogando y puedas levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda. Y no pasa nada necesitar ayuda cuando piensas que el que estás cuidando está peor. Tú también necesitas esa ayuda y te tienes que cuidar. Y eso nos lleva pues a gestionar definitivamente el estrés, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar el estrés?
Permítenos como aquí, hay... Celia, perdón, permítenos un momento, nos quedamos aquí de cómo gestionar el estrés, hacemos una pausa y volvemos con Claro ustedes, que sí. Por favor. Estamos en Años Longevos, Ciudadana 660, con todas las voces, también la voz de la doctora Nancy Steinberg, psicoterapeuta, directora general de Psicomédica SC, y con la maestra Celia Fermón, fisioterapeuta, directora de Balance en Movimiento. ¿Cómo cuidarme para poder cuidar? 55 56 04 82 29, 55 56 04 79 26 y al 800 670 16 80. Años longevos. Una pausa y regresamos. Años longevos. Años longevos. Continuamos. Años longevos. Segunda parte de Años Longevos en Ciudadana 660 con todas las voces, la voz de la doctora Nancy Steinberg y la voz de la maestra Celia Fermón. ¿Cómo cuidarme para poder cuidar? Y también tenemos participación del público. Nancy, Celia, por acá nos escribe Fanny González, dice... soy cuidadora de una persona de 90 años con Alzheimer, mi madre. Por tanto, soy cuidadora 24 horas. Es cierto, no nos cuidamos y cuando nos damos cuenta estamos más quebrantados que a quienes cuidamos. Pues sí, es una de las tantas realidades que vivimos las personas cuidadoras, sobre todo mujeres cuidadoras, que somos el gran porcentaje. Y Nancy, Celia, nos quedábamos antes del corte con esta reflexión de hacer esta conciencia, esta mindfulness, cómo aprender a delegar con la familia y entonces, por tanto, gestionar el estrés. Y yo quisiera hacer hincapié que tan importante nuestra salud física como la mental, porque a veces, sí, me duele el pie, me duele el estómago, voy al médico. Pero cuando te duelen las emociones, cuando te duelen los pensamientos, tendemos a decir, ya se me pasará, yo puedo con todo, yo sé cómo, yo me conozco, y entonces vamos haciendo de lado la parte de la salud mental que también es importantísima y básica y que nos permite controlar esta gestión del estrés. Así es, Maru, y yo le diría a nuestro auditorio que bueno, es importantísimo empezar a cambiar este chip que tenemos de educación cultural a todo lo que son los dolores emocionales o la gestión del estrés. Así como tenemos una tabla de valoración del 0 al 10, que es la escala de EVA para el dolor físico, también lo tenemos para el estrés. Entonces, a la persona que nos preguntaba ahorita en el auditorio, pues yo le sugeriría tener una escala de 0 a 10 y decir en qué número, en qué nivel de estrés, de desborde, de tensión me siento. Y en ese momento, pues hasta pedirle a una amiga, ayúdame, si no hay nadie, siempre hay alguien, o el cura, o alguien, algún apoyo en la comunidad, alguien que te pueda cubrir por lo menos una hora para una fiesta, para que te vayas a cortar tu pelo. O sea, nadie puede darle el 24%, las 24 horas de su oxígeno y de su vida a otra persona, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener una comunicación muy, muy clara con la gente que pudiera ser nuestras redes de apoyo. Y a veces te sorprendes, porque a veces viene de la gente que menos te esperas, pero que sí le puedes expresar tus necesidades y tus emociones de una manera más clara y respetuosa. Y a veces ajenos a la familia te responden más porque te sientes con más posibilidad de sentirte vulnerable. Claro. Y a veces también, por ejemplo, como la persona que estaba hablando en el que se comunicó con ustedes, se nos olvida que nosotros también necesitamos tiempo libre. O sea, ella cuida 24, pero 24/7. O sea, porque si fuera 24 y descanso 24 es un tema, pero si ella tiene 24 horas al día, 7 días de la semana, nadie es capaz de resistir esto. Y hay un momento en donde realmente la persona que está cuidando está peor de salud, física, mental, emocionalmente, que a quien está cuidando. Entonces es importante buscar espacios de tiempo libre de calidad. No importa tanto cuánto tiempo te puedes dar, sino cómo utilizas este tiempo. Dedicarlo a actividades que te apasionen y, ¿sabes qué? Importantísimo, que te den alegría. Porque cuando estás metido cuidando a una persona que está enferma, llega un momento en que te van dando las emociones como para abajo. Necesitas algo también que te llene, que te haga sentir pleno, que te haga sentir en contacto positivo contigo mismo. Y aprender a delegar, ¿no? Que es algo que nos cuesta mucho trabajo cuando tenemos el control de nuestro adulto mayor o nuestra persona que estamos cuidando, porque creemos que nadie lo puede hacer mejor que nosotros, porque nosotros lo queremos más que nadie, ¿no? Entonces, no tener miedo a pedir ayuda, que era lo que hablamos al principio, o a delegar tareas,
cuando te sientas abrumado, vamos a ser igual de valiosos si trabajamos en equipo. Entonces es importante delegar también. Y también es importante saber cuáles son tus redes de apoyo y cultivar las relaciones que ya tienes, pero también nuevas relaciones. Muchas veces hay grupos de autoayuda, grupos que están trabajando con personas que tienen características similares. Buscar este tipo de grupos de autoayuda, de grupos de apoyo, tus relaciones familiares, especialmente, sabes, ahora se habla mucho de relaciones tóxicas. Y sí, hay que saber quién es tóxico, pero también hay que saber quién aporta una energía positiva en tu vida y en la vida de la persona a la que tú estás cuidando, y tratar de que estas personas formen parte lo más frecuentemente posible de tu vida, para que tú tengas apoyo cercano con tus amigos y con tus familiares. Y aprovechar estos ratitos, por ejemplo, cuando tu paciente se duerme, ¿no? O tu personita que estás cuidando se duerme, y no ponerte a procrastinar en el celular o estar perdiendo tiempo, sino aprovechar ese tiempo para descansar, para darte un buen baño, un baño de tina, y tú reestructurarte, porque también estamos ahorita viviendo, Maru, una etapa donde nos vivimos y pasamos los días apagando incendios. Y a mí me ha tocado escuchar mucha gente que de verdad me para los pelos de punta, que dice: yo trabajo mejor bajo el estrés. Bajo el estrés no trabaja mejor nadie, porque acabamos por reventarnos. Claro. Y vamos a quemar todos nuestros sistemas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a autogestionar esa parte importantísima. Y yo creo además, Nancy, Celia, que a veces perdemos de vista que esta labor de los cuidados no es de aquí a 2 meses, ¿no? O a medio año. Se sabe que en promedio una persona cuidadora brinda este apoyo por lo menos unos 5 o 6 años. Claro. Entonces, 5 o 6 años de cortisol a tope, de estrés a tope, de insomnio a tope, no. No hay cortisol que te aguante, porque además ahora que tocas el tema del cortisol, pues es una hormona que está hecha para reacciones en emergencia y bajo pues requerimientos de alerta y de huida, ¿no? Entonces no podemos mantener eso. Es como si trajeras el coche a máxima velocidad todo el tiempo y nunca le das gasolina ni alineación ni nada más, ¿no? Pues lo truenas, ¿no? Claro. Realmente nadie lo aguanta. Entonces, no sé, quisiéramos un poco como resumir los puntos importantes que consideramos importantes para la gente que nos está escuchando. En primer lugar, es importante recordar que tu salud también es una prioridad. Debes tener una alimentación saludable y una actividad física saludable. Actividades que te gusten, actividades que te enriquezcan. El segundo punto, tendríamos como muy claro la corresponsabilidad con el cuidado, que debe ser acordada, negociada y delegada entre todos los miembros que puedan estar relacionados, de familiares, amigos, todos los que cuiden a una persona. Tienes que monitorearte, tienes que aprender a decir no cuando sea necesario, pero estos son acuerdos que se deben de tomar de forma abierta, de forma clara. No se vale lo de, ay, es que yo creía que tú podías. No, si no estás pudiendo, levantas la mano y dices, no estoy pudiendo. Y recordar que cuidarte no solo beneficia tu bienestar, sino que también te permite estar en una mejor posición para que tú puedas cuidar y apoyar a tu enfermo o a tu adulto mayor. Muy bien, pues gracias por estos puntos, porque son muy claros, son muy precisos, de verdad resumen lo que hemos abordado en esta plática, y ojalá que se queden nuestros radioescuchas con ese grillito, ¿no?, en el oído, porque yo creo que la conciencia sí está, pero no siempre se puede, y ya lo vimos con esta encuesta. Hace falta, se requiere este apoyo familiar, esta empatía social, y no, porque nadie de las personas que participaron, nadie respondió el famoso, es que no tengo tiempo. Sí, no, claro, al contrario, estoy más, ¿no? Y ahí yo te diría mucho educación. Lo Sí. que tú haces me parece maravilloso. Gracias. Hay un tip que les voy a regalar a todo nuestro auditorio, que Venga. es algo que parece algo muy sencillo, pero no se hace, y si se hace te cambia la vida. Es escribir las bitácoras de las responsabilidades de cada quien. Lo que quede escrito se tiene que hacer, ¿no? Entonces, si tú lo escribes, si tú quedan en un contrato anotado y es perfectamente estipulado lo que cada quien va a hacer, es más fácil que lo cumplas o que te sientas apenado si no lo haces, ¿no? Entonces, la gente que tiende a evadir más este tipo de responsabilidades va a cooperar más
Y bueno, hay muchísimas estrategias. Próximamente vamos a dar varios cursos que te los vamos a estar mandando por si alguien está interesado, de cómo cuidarte, cómo cuidar a los adultos mayores, cómo prevenir caídas. Mientras menos se nos complique un adulto mayor, es más fácil que lo cuidemos. Entonces, bueno, pues también estamos haciendo talleres a la medida para, si alguna familia, estuvimos haciendo varias cosas con, por ejemplo, familias muy grandes, ¿no? Ordenarlas, acomodarlas, generarles estructuras de cómo tienen usar la fortaleza de cada miembro en la familia, los nietos, cómo dividirse las visitas. Y todo esto tiene toda una metodología que hoy existe, hoy conocemos que funciona, están basadas en evidencia científica y pueden mejorar tu vida, la vida de toda la familia, las relaciones. Y otro tip muy importante, no hablen desde su enojo cuando pidan algo, hablen desde yo siento. Si yo hablo diciendo yo me siento cansada, yo siento que me están cargando la mano, nadie puede rebatir tu sentir. Pero si tú dices tú no haces, estás cuestionando al de enfrente y va a empezar a generar un conflicto. Entonces también es importante empezar a utilizar comunicación asertiva, comunicación que nos funcione y no juicios. Ok, comunicación asertiva. Me encanta ese. Gracias por esta comunicación asertiva y gracias por lo de las bitácoras también, Celia, porque es cierto, cuando lo pones en papel, cuando lo dimensionas de esa manera, cuando lo compartes con un organigrama, un cronograma incluso, te cae como toda la realidad que vives, porque a veces no es que estés contando si cambiaste 5 pañales o lavaste 10 platos, Claro. pero al final del día, cuando lo ves escrito y cuando lo dimensionas, dices, oye, esto no es nada más el trabajo doméstico que le pudiera corresponder a cualquier otra persona en casa. No, Claro. va más allá y te permite llevar como todo este recuento de quién eres y qué haces por ese cuidado. Es que ya que dices, sí, al final del día, sí, cambiaste todos estos pañales, diste todos estos alimentos, etcétera, etcétera. Y cuando se ve en blanco y negro, sí empieza a hacer más efectos sobre los que no están de alguna manera apoyando. Y una vez más, una cosita más para terminar, porque ya nos va a ganar el tiempo, me gustaría agradecer a todos los que cuidan a sus adultos mayores, aunque se les pague, ¿me entiendes? Porque muchas veces creemos que porque le estás pagando a una enfermera, a un auxiliar, tiene la obligación de ser esclavo o de hacer todo y tú nada. El llegar y darles una palma de la espalda y decirle gracias, o de repente llevarles un café, o de repente también les da fortaleza y se sienten valorados para poder hacer su trabajo más lindo y sintiéndose en esta parte de gratitud que hoy también nos hemos dado cuenta, basado en evidencia otra vez, que es muy, muy, muy bueno para la salud de todos los seres humanos, ¿no? Así es. Ya nos despedimos. Doctora Nancy Steinberg, muchísimas gracias, psicoterapeuta, directora general de Psicomédica SC. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos obtener más información? Pues nos pueden seguir en redes sociales. A mí me encuentran en todas ellas como Mi Doctora Nancy y mi página web midoctoranancy.com. Gracias, doctora Nancy Steinberg. Hasta la próxima. Claro que sí, con mucho gusto. Maestra Celia Fermón, fisioterapeuta, directora de Balance en Movimiento, ¿dónde te encontramos? A mí me encuentran en Fermón Balance en Movimiento en las redes sociales y también tengo mi página web y ahí nos pueden encontrar con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Hasta siempre, hasta luego, gracias. Nos despedimos con este tema, se llama Renacer. Se vale pedir ayuda, se vale descansar, se vale consentirse. Es con Masta Cuba y Mary B. Gracias en la producción, Cassandra Vicario. Gracias, Raimundo Fierros Estrada en los controles técnicos. Yo soy Mari Niestra. Hasta la próxima. Espérate que...